Hoy vamos a terminar lo que habíamos empezado, la opinión que tiene Moisés alrededor del Evangelio. ¿Qué es lo que Moisés piensa acerca del Evangelio? Y normalmente yo nunca había escuchado esto, la verdad, que Moisés estuviera hablando algo del Evangelio. Pero me llama la atención que es toda la Escritura, no solamente la parte del Nuevo Testamento, es toda la Escritura la que muestra esa revelación de Dios respecto al Evangelio. Y obviamente esto a nosotros nos tiene que preocupar, porque en la medida que entendemos la profundidad del Evangelio, tiene que haber un cambio en nuestra manera de vivir. Otra vez, voy a repetir la misma idea. En la medida que entendamos la profundidad del Evangelio, en esa medida nuestro corazón va a sentirse afectado y nuestra vida tiene que ser diferente. Por eso hablamos sobre el perdón, y la semana que viene, el domingo que viene, vamos a concluir esta serie de sermones sobre el Evangelio con el acto del perdón. Y no hay mejor momento para sentir el perdón de Dios y para estar convencido del perdón de Dios que celebrar una Santa Cena con alegría. Lutero, en su descubrimiento en el tiempo de la Reforma acerca del Evangelio, él descubre que hay una dicotomía entre lo que nosotros pensamos que puede ser y la manera en la que se vive. Lutero dice, es imposible que creamos lo que el Evangelio dice y no vivamos o no llevemos a la práctica la realidad de ese Evangelio. Y efectivamente, aunque hay una dicotomía, algunos lo manifiestan como una tensión entre las cosas buenas que quiero hacer y las cosas malas que al final hago. Y de eso nos habla Pablo. El apóstol Pablo, él dice, la cosa por la que me esfuerzo por hacer el bien, al final me sale en algo mal. El rey David, después de haber cometido el gran pecado de adulterio y asesinato, escribiendo el Salmo 51, dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón limpio, un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque si el Evangelio no transforma nuestro corazón, nuestras actitudes no sufrirán ningún cambio. Entonces queremos que el Evangelio se meta dentro de nosotros para experimentar el cambio que necesita nuestra vida y las personas que nos rodean. Es lo que para Lutero era la vida cristiana cuando se vive por fe. Moisés, en el diálogo que establece con Dios en el capítulo 3 y 4, se da cuenta de que hay 6 principios o 6 máximas que los llevan a él a cuestionar grandemente su realidad y su afectación como persona en su relación con Dios. Moisés dice, yo no puedo, yo no sirvo para nada, la zarza está ardiendo, no lo puedo evitar, me llama la atención y allí me doy cuenta que no sirvo. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Por qué la pregunta de Moisés va tan directo a ver lo que el hombre intenta hacer consigo mismo? No podemos vivir la vida cristiana sin experimentar día tras día la gracia de Dios. Voy a repetir nuevamente. No podemos vivir la vida cristiana sin experimentar día tras día
la gracia de Dios. El temor humano es la defensa de nuestra vida. ¿Por qué razón tenemos miedo? Algunos han dicho que el temor no es más que la respuesta humana ante un evento que está por encima de las posibilidades del ser humano, de resolver esos problemas. Y una de nuestras reacciones es tener temor. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Dios nos ama, echa fuera ese temor. Moisés, dice la Biblia, que le dio temor, cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y vino una tempestad, Jesús estaba durmiendo en la barca mientras sus discípulos tenían miedo. Y a veces decimos, es que el miedo es parte de nosotros. Cuando no tenemos todas las herramientas para enfrentar la vida, nuestra primera reacción es el temor. Y así estaba Moisés, el temor de mirar a Dios. Sin embargo, cuando Dios le dijo a Moisés lo que él quería que fuera a hacer a Egipto, hay un sentido de esperanza. Dios le dijo, Moisés, voy a llevar a este pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Qué bendición, qué fuerza para Moisés haberse dado cuenta que lo que él iba a hacer en la obediencia a Dios de aquel momento, él iba a llevar al pueblo de Dios hasta el lugar donde Dios le había dicho, va a ser una tierra próspera. Ahora, no quiero utilizar la alegoría en este modo de interpretación, pero de todas las maneras que uno lee la Biblia, siempre hay un sentido de esperanza en aquello que es eterno. Nuestra vida un día va a terminar aquí, pero la perspectiva que abre el Evangelio de Dios, la esperanza en Jesucristo, es que nuestra vida no va a terminar aquí. Entonces siempre miramos un poco más allá y ojalá nos encontremos algún día con una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, lo que Dios nos ha regalado en la esperanza de eso eterno es que hay una nueva ciudad, un nuevo cielo, una nueva tierra donde Jesucristo será el Señor y nosotros estaremos adorándole por la eternidad. De alguna manera, tener esa esperanza en el futuro nos ayuda a enfrentar nuestro presente. Moisés comprendía la tristeza de haber perdido su identidad. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Efectivamente, no somos capaces de hacer esto. Y yo quiero, para culminar esta serie, enfocarnos en dos puntos que pueden ser evidentes en la vida de Moisés, pero pueden ser también evidentes en nuestra manera de entender la vida cristiana. Y es el enfoque de la culpa, por un lado, y por otro lado el enfoque de la imagen propia. Pero nos enfocamos ahora en la culpa. Y yo quiero que miremos un momentico lo que está pasando ahora, porque el domingo pasado nos quedamos en esta incertidumbre
soy más pecador e imperfecto de lo que jamás había imaginado. Y por otro lado, soy más aceptado y amado de lo que jamás esperé. Estos son dos eventos que se dan a la misma vez. Porque no nos podemos librar de nuestro pecado, pero tampoco nos podemos librar del amor de Dios para nosotros. Por tanto, ¿qué hacemos con la culpa? Cuando pecamos y tenemos nuestra maldad delante de nosotros, decimos, nunca pensé que yo fuera tan malo. Pero en ese mismo instante, Dios está diciendo, tú no te imaginas cómo te amo cuando pecas. Normalmente esto no es lo que de verdad cabría dentro de los parámetros de una fe religiosa. Cuando alguien dice no puedo perdonarme a mí mismo, esto significa que hay una serie de estándares o de condiciones o de personas que son centrales para tu identidad, que no son la gracia de Dios. Cuando tú dices yo no puedo perdonarme este pecado, lo que estoy diciendo es, hay una serie de normas, hay una serie de condiciones que tengo que cumplir, o que personas me han dicho que tengo que cumplir, que no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Efectivamente, uno no puede perdonarse y de ahí es de donde viene la culpa. Porque no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Solamente nos perdona la gracia de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos fuerza para perdonarnos nuestros pecados. Por eso sentimos culpa. Ahora, ¿cuáles serían esas condiciones que son más importantes que la gracia de Cristo en mi vida? El énfasis de muchos en vivir la vida cristiana es tratar de cumplir con una serie de normas, por lo menos para estar dentro del estándar de lo que las personas llaman él es cristiano. Y cuando uno se mete a investigar la vida de Pablo en el Nuevo Testamento o cualquiera de los escritores del Antiguo Testamento, uno se da cuenta que el estándar de estas personas estaba tan bajo, porque la Biblia muestra la condición de pecado de cada una de estas personas. Y uno dice, ¿cuándo yo voy a ser como Pablo? Bueno, muy fácilmente somos como Pablo. Porque realmente la Biblia lo que está diciendo es, Pablo es un hombre débil y pecador. Y él mismo lo dice. Yo soy un hombre tan débil, pero soy capaz de vencer mi debilidad a través de la gracia que Dios me da. Las condiciones que nos rodean, aún dentro de la iglesia, en las maneras que nosotros entendemos lo que es la vida cristiana, no necesariamente debe ser el eje central de nuestra vida de fe. El Lutero descubrió, y fue uno de los postulados grandes de la Reforma, la única manera que se puede vivir es a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, el segundo párrafo lo que nos está diciendo que Dios es el único que perdona, no hay ningún otro Dios que lo puede hacer. Si no puedes perdonarte a ti mismo, es porque te falta el verdadero Dios y eso te está haciendo cautivo.
una de las cosas más tristes que hace el pecado es que nos cautiva, nos pone presos, nos amarra a una condición y nuestra mentalidad, nuestra manera de entender el asunto, nos concentra mucho en que estamos amarrados. Pero no podemos hablar del pecado sin hablar de la gracia. El mismo Pablo dice, en la manera que abunda el pecado, ¡qué bárbaro! Mientras más pecadores somos, más grande es la gracia de Dios. Nunca, nunca vamos a ser más pecadores de lo que la gracia de Dios nos puede perdonar. No importa si pecamos una vez, que no pecamos una vez. No importa si pecamos todos los días, que sí pecamos todos los días. La gracia de Dios está lista para recibirnos. No podemos entender la vida lejos de la gracia de nuestro Dios. Moisés tuvo temor de ir hasta donde Dios le estaba enviando porque no se sentía con valor de enfrentar su pasado. Había asesinado a un egipcio, se había amarrado a su pasado y le dijo: Dios, ¿cómo es que voy a ir a Egipto otra vez a sacar a tu pueblo? Salí de ahí unos años antes porque había asesinado a una persona. ¿Cómo voy a volver atrás? Ese es el criterio, el mejor criterio para ser un cristiano falso. Y la cosa más difícil es ser librado de nuestra culpa, ser librado de nuestro pecado, ser librado de nuestro pasado. Nosotros tenemos la tendencia de trazar nuestro propio destino y pensamos que es el mejor camino, pero siempre nos encontramos con una pared que dice: mi pasado no me deja llegar hasta el final y no puedo vivir sin mis pecados y sin mis problemas del pasado. Ese es el enfoque de la culpa, que siempre nos amarra y no nos deja ser libres. Pero la gracia de Cristo es la única que nos permite emprender las victorias de la vida. Moisés dijo: ¿quién soy yo? No hagamos de la culpa un valor de nuestra vida. Hagamos de la culpa un efecto del pecado, pero de un pecado que Cristo ya perdonó. Y entonces la pregunta es: ¿cómo puedo ser diferente? ¿De qué manera vivo la vida según lo que la gente, aún los cristianos, dicen que debe vivirse la vida? Y llenar una serie de formularios, como el que va a pedir un trabajo y llega a una oficina y le dan un formulario para que uno lo llene. Y uno dice: este es el formulario de la vida cristiana. De la única manera que puedo entrar a la iglesia es si lleno las condiciones de ese formulario. Y la gracia de Cristo lo que nos está diciendo es: ven cómo estás. No tienes que hacer nada para ser mi hijo. La grandeza del Evangelio es que nos acepta como somos. Por eso es muy importante, e insisto nuevamente, en que el Evangelio tiene que cambiar nuestra manera de pensar.
Tiene que cambiar nuestro corazón para que veamos cambios en la vida de las personas. ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Cómo puedo mostrarle al mundo una imagen diferente? Sin el Evangelio, tu autoimagen está basada en vivir conforme a los estándares que te crearon la culpa, ya sean tuyos o impuestos por alguien más. Si vives conforme a estos estándares, tendrás confianza, pero no serás humilde. Si no vives conforme a ellos, serás humilde, pero no tendrás confianza. Solo en el Evangelio puedes ser enormemente aceptado, sensible y humilde, porque eres pecador y eres perdonado por la sangre de Jesucristo. Hay una ilustración, ya casi estoy terminando. Una de las iglesias más grandes y más influyentes en Chicago es una iglesia que se llama Willow Creek. Willow Creek empezó hace muchos años y empezaron en los suburbios de la ciudad de Chicago, y el propósito de esta iglesia era alcanzar a las personas que normalmente no venían a la iglesia. Entonces tuvieron que hacer una cantidad de ajustes dentro de aún de su liturgia. Era muy contemporánea y no hacían énfasis en ciertas maneras en las que nosotros normalmente como cristianos asumimos. No se cantaban himnos tradicionales, vivían al margen de la sociedad, quiere decir, buscaban a personas que tenían conflictos en la sociedad y trataban de desarrollar en la iglesia una liturgia que fuera de aceptación para todas las personas. Y un elemento importante de Willow Creek era que las personas venían porque querían en el domingo encontrarse con Dios. Ahora, ¿eso está mal? No. Todos nosotros queremos venir el domingo y encontrarnos con Dios. Y estoy seguro, si hacemos una lista, cada uno de ustedes tiene una lista de conflictos y quisiera que hoy domingo el Señor resolviera todos esos conflictos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y eso era lo que Willow Creek quería hacer con los creyentes, con las personas que venían a su iglesia. Y empezó a crecer porque todos los seres humanos tenemos muchos problemas. Y Willow Creek llegó a tener más de 50,000 personas que venían y se reunían en sus cultos el domingo en la mañana. Le llamaban los buscadores, porque la estrategia de su crecimiento estaba solamente a aquellas personas que vienen, como les dije, tienen una necesidad y necesitan que el Señor les dé una respuesta a ese problema. Willow Creek creció, muchas personas se convirtieron, su pastor, Bill Hybels, y esta iglesia empezaron a hacer estudios de mercadeo, de estrategias para orientar el trabajo hacia esos buscadores, personas que venían para venían con sus problemas y tratar de encontrar una solución el domingo y después irse. Sin embargo, una empresa, una compañía de investigación le pidió permiso al pastor, a Bill Hybels, para hacer una investigación en aquella iglesia, Willow Creek. Y se encontraron que efectivamente la iglesia había crecido muchísimo. Sin embargo, la conclusión final a la que llegó aquella investigación es algo como esto: el crecimiento numérico no es lo mismo que el crecimiento espiritual. Siguió aquella investigación, las personas
Noten esto, las personas en aquella iglesia se catalogaron en cerca de Cristo o centrados en Cristo. Eran dos grupos. Una cuarta parte de la gente que se clasificó como cerca de Cristo y centrados en Cristo se descubrieron a sí mismos como espiritualmente estancados e insatisfechos con el papel de la iglesia en su crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? La gente que decía que de verdad era cristiana, cuando se vieron frente a aquella investigación, empezaron a decir que ellos eran cristianos espiritualmente estancados e insatisfechos. Cerca de una cuarta parte de los que se sienten estancados y el 63% de los insatisfechos se fueron de la iglesia. Porque el crecimiento numérico no es lo mismo que el crecimiento espiritual. Y ahora viene una idea. El principal problema, y esta fue la conclusión, el principal problema de muchas iglesias es que no alientan ni retan a sus miembros a la transformación espiritual y al discipulado como parte de una comunidad transformada. Y cuando yo leí esto, no puede ser, Señor. Y entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Entonces, venir a la iglesia es el motivo principal de ser creyente. Venimos a la iglesia sin encontrar una transformación espiritual seria, sin llegar a ser una comunidad que transforma el corazón y que transforma la manera de comportarse de nosotros. ¿Dónde está nuestra diferencia? En que venimos a la iglesia. Y esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Y ahora nos va a decir qué significa eso de andar en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Pablo no preguntó a los corintios si podía escribir eso. Pablo dio por sentado que cuando el Evangelio entra a nuestras vidas, en su tiempo, el Evangelio hace un cambio en nosotros. Que ese cambio es difícil, es verdad. Que ese cambio no depende de nosotros, también es verdad. Pero nuestra transformación es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros para otras personas. De la única manera que enfrentamos la fuerza de la culpa
es entendiendo que somos perdonados por Él. Es como dice Pablo, hay que vivir arraigados, sobreedificados, confirmados y abundando en acciones de gracias en Jesucristo. Porque en el versículo 10 dice que estamos completos en Él.